Hola, se los advertí de hecho en esta reciente entrevista televisiva. 2024 será un año explosivo, repleto de circunstancias más que turbulentas en todos los hemisferios. Y Ecuador ahora nos está dando que hablar, una nación en llamas, aterrada, extraviada, sometida a la peor ola de violencia de su historia. Policías secuestrados, inocentes heridos y sin vida, motines carcelarios, prisioneros prófugos, vehículos calcinados, presuntos narcotraficantes tomando canales de televisión en vivo, bastante curioso, y también universidades y otras instituciones de regiones enteras donde los civiles se exponen a una tragedia sin precedentes. A menos de 2 meses de asumir el cargo, el presidente Noboa declaró el estado de sitio en todo el país, mientras sus fuerzas militares persiguen a los líderes de las pandillas que en teoría crearon la discordia. Hasta el expresidente izquierdista Rafael Correa le da un apoyo más que sospechoso, y la ministra de Gobierno acusa a Correa de ser cómplice o autor intelectual del caos. La Unión Europea, los Estados Unidos y las naciones vecinas, especialmente Colombia y Perú, observan con verdadero horror esta desgracia que parece no tener fin. En el caso de Perú, se bloqueó con soldados la frontera ecuatoriana para que la catástrofe no los alcance. Y en Colombia, Petro y sus secuaces sienten el horror de que se repita en sus cárceles una rebelión tan sangrienta como esta. Los enemigos de Milei le echan la culpa de este caos en la Argentina a la dolarización ecuatoriana, en tanto que el gobierno derechista afirma que es el terrorismo rojo lo que abunda lamentablemente a lo largo de Sudamérica. A continuación, les contaré con detalle la cronología de este infierno, ahondando en su génesis, que implica un trasfondo político que los grandes medios de comunicación omiten en forma deliberada. Todo comenzó la tarde del pasado 7 de enero, cuando en la cárcel de Guayaquil, 2 guardias fueron a buscar a la celda a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y con cierto estupor se encontraron con su cama vacía. No tardaron en darse cuenta de que se había fugado. Horas después, el secretario general de comunicación de la presidencia, Roberto Izurieta, declaró ante la prensa que unos 3.000 policías y militares comenzaron el operativo para hallar al prófugo. Ustedes se preguntarán si era necesario utilizar semejante cantidad de agentes para encontrar a un solo presidiario, pero tenían sus razones. Este tal Fito es el líder de los choneros, uno de los clanes del crimen organizado más peligrosos y mejor organizados de Ecuador, especialista en tráfico de armas, extorsión, robo, sicariato y tráfico de sustancias con rutas de coca que desembocan en Centroamérica y los Estados Unidos. Nacido en 1979, las actividades delictivas de Fito se remontan al año 2000, cuando fue detenido por primera vez en el contexto de un robo a mano armada. 11 años más tarde era capturado y sentenciado a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio. Fue recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Guayas hasta el 11 de febrero de 2013, cuando realizó un motín con otros 17 reos, atravesando la yugular de 5 guardias y huyendo, apoyados en botes y lanchas a lo largo del río Daule. 3 meses después fue encontrado por la policía y condenado a 34 años en el penal de máxima seguridad La Roca, donde lideró con su pandilla un esquema de extorsión hacia el resto de los internos, cobrándoles entre 10 y 20 dólares por semana a cambio de no apuñalarlos mientras dormían o de no acabar con sus hijos y esposas fuera. Así, mantuvo el poder absoluto desde la sombra y a lo largo de una década. Fito no solo pudo comprar su título de abogado, tal como lo oyen, sino que además tuvo el privilegio de erigir piscinas en los pabellones, organizar fiestas y orgías multitudinarias, filmar videos, dar ruedas de prensa e introducir armas de fuego con drones. Según el periódico Primicias, para mayo de 2023 contaba con más de 23 millones de dólares entre testaferros y empresas fantasma, mientras asumía el liderazgo de los choneros luego de que su jefe natural, Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, terminase sus días acribillado en una cafetería colombiana en plena mañana. Lo cierto es que mientras este domingo el comandante general de la policía, César Zapata, confirmaba su fuga, se reportaron graves motines en otras 6 prisiones ecuatorianas. En la cárcel del Inca de Quito incendiaron todo un pabellón. En la cárcel de Turi rompieron cámaras de vigilancia y treparon los techos para saltar los muros de contención. Y en grupos de prensa llegaron videos donde se observa a presos apuntando con cuchillos a los guardias como quien busca la garganta. Todavía hay secuestrados 125 funcionarios del cuerpo de seguridad y 14 ayudantes administrativos. Ante semejante infamia, el presidente Noboa, muy nuevo en el cargo, declaró el estado de excepción el lunes, suspendiendo la libertad de tránsito por las noches durante 60 días
policías y brindando declaraciones temerarias. Cito: "Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crímenes sangrientos le dictaban al gobierno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles ecuatorianas es el resultado de la decisión de enfrentarlos". Pero estas palabras parece que no asustaron mucho a los convictos, porque al día siguiente 38 reclusos decidieron escapar del recinto de Riobamba en una operación dirigida por Fabricio Colón Pico, conocido como El Salvaje, cabecilla de los Lobos, la pandilla que tiene fama de ser la más violenta de todas. Entre otras cosas, por detonar simultáneamente múltiples coches bombas y colgar cuerpos decapitados en puentes de la ciudad. El Salvaje, cuya madrina es una abogada famosa de Quito y fue candidata a concejal, había sido detenido apenas 4 días antes por intentar raptar a Diana Salazar, la fiscal general de la República, que lo estaba enjuiciando en el caso denominado Metástasis. Investiga una supuesta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policíaco a través de presuntas infiltraciones y sobornos narco. La fuga fue tan sosegada, tan tranquila, que Colón Pico tuvo tiempo de grabarse desde una celda para dejarle un mensaje a Salazar y a Noboa. Así como no te importa la vida de los privados de libertad, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios. Tu estado de excepción no nos intimida, nosotros ya estamos muertos. Los propios delincuentes recomendaron a los ciudadanos no circular por la noche, ya que aseguraron que ellos se estarían confrontando con las fuerzas del orden, quienes amenazaron declarando que enfrentarían consecuencias nunca antes vistas en toda la historia americana. Y así fue. Esa madrugada larga se llenó de pesadillas y decenas de prófugos y bandas delictivas azotaron todas las ciudades. 3 policías en Machala y 1 en Quito fueron raptados. Un camión y un auto fueron prendidos fuego en un hotel de Archidona. Lanzaron una granada a una unidad policial a metros de la parroquia de Tenguel, y en la de Río Benito se cruzaron a balazos policías y reclusos que montaban un camión con bananas que estalló por los cielos cuando otra banda les arrojó una bomba molotov. Poético. Y lo peor ocurrió en Guayaquil, donde una vivienda en la que se guarecía una familia con niños recibió explosivos mientras unos agentes encontraron un coche rojo destrozado con 3 personas calcinadas. Allí mismo el cantante ecuatoriano Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, perdió la vida a causa de una bala extraviada cuando llevaba a su hijo a la escuela. Pero más impactante fue lo que le pasó la tarde del 9, cuando un grupo de encapuchados con pistolas, navajas y metralletas irrumpieron a los estudios del canal TC. Atravesaron las puertas blindadas, le dispararon a un camarógrafo en la pierna, le quebraron el brazo a otro y le pidieron que siga grabando, que no dejase de transmitir. Por 20 minutos los televidentes azorados pudieron ver cómo interrumpieron la presentación de las noticias de Jorge Rendón, Stalin Vaquerizo y José Luis Calderón. Los apuntaron, pusieron a los periodistas en el piso, a uno le colocaron explosivos en su saco y un terrorista en pasamontañas miró a la cámara y dijo: "Para que sepan que no se debe jugar con las mafias". El operativo especial de seguridad tardó 2 horas para retomar el edificio, entrar al estudio protegidos con escudos, colocarse cara a cara con los 13 delincuentes y con los dedos en los gatillos reclamarles que boten las armas para finalmente arrestarlos. Al mismo tiempo, estudiantes y docentes corrían desesperados en el campus y otros se encerraban en las aulas, bloqueando las puertas con bancas y mesas, cuando un grupo comando de hombres armados entraron en la Universidad de Guayaquil y le tiraron al techo para imponer miedo. Noboa lanzó inmediatamente el decreto 111, que afirmaba la existencia de un conflicto armado interno, léase una guerra civil, y que ordenaba al ejército restablecer el orden social y neutralizar a las organizaciones mencionadas en la lista: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chones Killer, Choneros, Cobicheros, Cuartel de las Feas, Los Cubanos, Los Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los P-17, Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Luego, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, informó con dureza que a partir de este momento todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en objetivo militar. Ante el terror de que estos prófugos sanguinarios huyan a su nación, la presidenta peruana Dina Boluarte, que ya tiene suficientes problemas, anunció su propio estado de emergencia, enviando policías y militares en tanques hacia la frontera con Ecuador, que incluían las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. El interín suministro de Defensa, Jorge Chávez, trataba de justificar cómo una gran parte de los explosivos, municiones y granadas que les confiscaron a los convictos
ecuatorianos eran de origen peruano. Lo único que pudo decir fue: no estamos hablando de armamento, estamos hablando de munición y explosivos, como si eso lo desligara de responsabilidad. Recordemos las numerosas guerras entre Perú y Ecuador, la última de ellas terminó en 1998, si no me falla la memoria, no hace tanto. Ante semejante catástrofe, la Unión Europea denunció que es un ataque directo a la democracia. La administración de Joe Biden expresó su extrema preocupación mediante su diplomático Brian Nichols. El presidente mexicano López Obrador enfatizó su solidaridad y el portavoz presidencial argentino Manuel Adorni declaró que estos hechos no escapan a la realidad de su país. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exterrorista montonera, que está obsesionada con su afición juvenil, es decir, con el terrorismo, aseguró que la situación es un tema de gravedad continental y aseveró que está dispuesta a mandar fuerzas de seguridad a Ecuador. Sí, Argentina, como si no tuviera suficientes problemas enviando recursos económicos, humanos y militares a otro país. El escritor colombiano Gustavo Bolívar le retrucó contestando que la crisis ecuatoriana es culpa de su dolarización y que eso le ocurrirá a la Argentina si lo hace. Más importante fue la aparición del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, exiliado en Bruselas, en un video donde reconoce que Ecuador vive una verdadera pesadilla y señala el total y restricto respaldo a Daniel Noboa, pues el Estado debe vencer sobre la barbarie. Para limpiarse bien las manos, agregó que su mandato fue una de las principales víctimas de las pandillas. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. La actual ministra de Gobierno, Mónica Palencia, no pudo soportar la hipocresía del clip y salió a declarar que esta triste historia de criminalidad, esta podredumbre social profunda, fue creciendo en el gobierno de Correa, donde se empezaron a realizar pactos de paz que le entregaron Ecuador a las garras mafiosas. Y no se equivoca, la revista The Economist, que es por cierto propiedad de las familias Rothschild y Agnelli, publicó un artículo interesante que explica cómo Ecuador se convirtió en pocos años en la nación más peligrosa de Sudamérica. Las raíces de esta violencia comenzaron en 2009, cuando los puertos colombianos reforzaron su seguridad y el puerto de Guayaquil se convirtió en el más importante centro de circulación de coca peruana y colombiana que viajaba hacia Estados Unidos y Europa. De repente, este comercio dejó de estar monopolizado por los guerrilleros colombianos de la FARC y la dolarización de su vecino del sur permitió la afluencia de dos mafias asociadas, la ecuatoriana y la albanesa. Nada de esto puede haber sucedido sin la ayuda expresa de las políticas del presidente socialista Correa, quien cerró una base militar estadounidense de vigilancia en la costa, redujo la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y disolvió una unidad de policía antinarcóticos de élite. Lo que debería haber hecho es derogar la prohibición de las drogas y terminaba de cuajo con esto, pero bueno, nadie lo hace. Su discurso era expulsar al imperialismo norteamericano de sus aguas y de sus tierras, pero la verdad es que tenía intereses más sombríos. Y esto lo supimos a través de un hombre, Oscar Caranqui. Caranqui era un narco famoso y muy rico que poseía varias armas de fuego, 4 millones de dólares, 11 inmuebles entre haciendas y mansiones, 19 vehículos y una motocicleta. La policía le incautó todo eso en 2005 y en abril fue sentenciado a 16 años de cárcel por tráfico de drogas y el asesinato de la secretaria de una jueza. Durante su condena, en la prisión de Guayaquil, pasó sus largas horas escribiendo un libro que tituló La Roca, cementerio
cementerio de hombres vivos. Allí demostraba con detalle los nexos que había entre el presidente Correa y la FARC a través de los hermanos Ostaiza, un par de ampones que habían financiado en la sombra la campaña del mandatario y que acabaron recibiendo una orden de prisión en los Estados Unidos. Esta versión es coherente con las confesiones que hizo en una entrevista televisada el colombiano Francisco Santos, que en ese momento era vicepresidente y ordenó en 2008 la controvertida Operación Fénix, donde sus fuerzas militares entraron con helicópteros a selvas ecuatorianas para bombardear un campamento de la FARC, violando el derecho internacional porque Correa se rehusaba a considerar a esta guerrilla como organización terrorista. Pero su poder era aún mayor. Santos aseguró que las FARC estaban ya bajo la autorización del presidente ecuatoriano. Caranqui llegó a imprimir 10.000 ejemplares de su libro, pero cuando estaba a punto de distribuirlos un 30 de enero de 2013, una jueza correísta de la Unidad Judicial de Garantías Penales solicitó que los decomisaran, con el pretexto de que contenían una serie de expresiones injuriosas, fotografías y afirmaciones que afectarían principalmente a los derechos de ciudadanos y funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el presidente constitucional de la República y ministros de Estado. Dictadura pleno. Exactamente 5 meses después, a las 13 horas del 13 de junio, Caranqui fue baleado en su celda por uno de sus compañeros, que años después fue hallado sin vida con la soga al cuello en el mismo lugar. Para aquel entonces, criminales ecuatorianos de poca monta como Fito estaban incrementando su poder. Los choneros fueron de las primeras pandillas ecuatorianas en establecer relaciones con el cártel mexicano de Sinaloa, que les proveyó ametralladoras, rifles y granadas para enfrentarse de tú a tú con las mal entrenadas fuerzas de Correa. A cambio, los choneros transportaban las mercancías del cártel desde Guayaquil hasta el puerto de Amberes en Bélgica, que hoy en día es una de las rutas de tráfico de polvo blanco más transitada del planeta, según el equipo de investigación holandés World of Crime. Con esos caudales de dinero, la mafia ecuatoriana puede comprar abogados, guardias penitenciarios y funcionarios cómplices, convirtiendo casi una cuarta parte de las 36 prisiones ecuatorianas en auténticas empresas narco, donde organizan ataques y reclutan a nuevos miembros. Pero Correa no es el único mandatario cómplice. Tenemos también a su vicepresidente y luego sucesor y traidor Lenín Moreno, que al asumir el cargo en 2017 se vio rodeado de escándalos como el famoso caso INA Papers, donde mediante su compañía offshore INA Investment Corporation, manejada por su hermano, lavó $73 millones con sobornos y extorsiones incluidas. Pero no se habló tanto cuando en 2018 el general Pedro Mosquera, jefe del Servicio de Protección Presidencial, confirmó que un miembro de la escolta de Moreno había sido detenido por vínculos con redes dedicadas al narcotráfico. Sospechosamente, nunca dijeron su nombre, pero sabemos que se trata de un sargento de la Armada que formaba parte de una organización que trasladaba estupefacientes desde Esmeraldas hacia Guayaquil. Exacto. No es casualidad que durante este periodo la violencia se haya exacerbado. La tasa de homicidios pasó por cada 100.000 habitantes de 5.6 en el 17 a 20 en el 2021. Se cuadruplicó. Moreno eliminó el Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles, el Ministerio Coordinador de la Seguridad, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y los reunió en un solo deficiente organismo llamado Ministerio de Gobernación. De hecho, en febrero de 2021 se dio la masacre intercarcelaria más agresiva de todos los tiempos en la denominada Penitenciaría del Litoral, donde 79 reclusos de distintas pandillas fueron acribillados. Semejante carnicería fue superada en septiembre de aquel mismo año, donde 119 reos perdieron la vida en distintos centros penitenciarios y algunos incluso quedaron sin cabeza. Más evidentes fueron los nexos de la mafia con el presidente sucesor Guillermo Lasso, que en su campaña se presentaba como el auténtico opositor del correísmo que acabaría de lleno con la corrupción y la inseguridad. No tardó mucho para que el medio La Posta publicara una investigación que demuestra una trama de corrupción centrada en su cuñado Danilo Cabrera. Se realizó un informe policial de 68 páginas que resumía 35.000 documentos, fotografías y transcripciones de más de 10.000 llamados telefónicos que evidencian que el socio de Carrera, Rubén Cherres, confesaba haber proporcionado 1.5 millones de dólares para la campaña presidencial de Lasso en 2021. Dinero que provenía de Dritan Jica, un mafioso albanés que estaba utilizando empresas fantasma ecuatorianas como una exportadora de bananos para el tráfico de sustancias. Lasso les otorgó a Cherres y Carrera la gestión de cargos clave para estas maniobras, como en el servicio de aduanas para permitir el paso libre de bienes ilegales y en el Ministerio de Energía para el control de minas donde los narcos llevaban dinero. Lo interesante de este caso, al que llamaron el León de Troya, es que cuando ese informe completísimo llegó a la Fiscalía General del Estado, fue archivado porque según ellos no se habían logrado obtener elementos condenatorios suficientes.
De todos modos, Lasso no podría salirse con la suya. Sufrió en 2023 una crisis política insalvable donde disolvió la Asamblea Nacional con militares en el Palacio Legislativo y se vio obligado a aceptar elecciones anticipadas. Ustedes recordarán muy bien que el 9 de agosto de ese año, en pleno acto de campaña, acribillaron al periodista Fernando Villavicencio, el principal opositor del correísmo, en un crimen que aún sigue irresuelto. Nosotros le dedicamos en su momento un breve pero muy interesante video. Cosas muy extrañas pasaron aquel día. Horas después, hombres enmascarados que decían ser miembros de los Lobos se atribuyeron la responsabilidad del acto. Sin embargo, en un segundo clip, otros hombres que también decían ser miembros de la misma banda negaron haber participado en el asesinato y dijeron que estaban siendo incriminados. Una semana atrás, Fito hizo una aparición pública en una grabación informando que como líder de los choneros había hecho una tregua de paz con los Lobos y los Tiguerones, asociados al cártel mexicano de Jalisco. Como ven, en Ecuador el terreno entre la política y la mafia es muy pantanoso, abarca todo el espectro político de izquierda a derecha y cada vez se va volviendo más espeso. El 2023 culminó como el más violento de la historia ecuatoriana con más de 7.600 asesinatos, a diferencia de los 4.600 del 22 y de los 2.100 del 21. En este 2024, el nuevo y joven presidente Noboa ha venido con un discurso feroz y prometedor para erradicar la criminalidad. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder, declaró. Hace unos meses había presentado su plan Fénix, un revolucionario sistema de seguridad basado en 4 pilares. Inaugurar una central de inteligencia con tecnología para recopilar información, dotar a las fuerzas del orden con equipamiento de avanzada, militarizar las fronteras e impulsar reformas significativas en el sistema penitenciario y judicial. Aquí pueden ver cómo lo presenta. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Una verdadera oda al panóptico orwelliano. Por si no se dieron cuenta, está tratando de recrear un mecanismo tecnocrático totalitario que sigue los pasos de un personaje que ustedes conocen muy bien, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien construyó la cárcel más grande de América, donde se ha encargado de encerrar 20.000 presos, tanto culpables como inocentes, pandilleros y disidentes. Cualquiera que lo mire de reojo va directo a un circo monstruoso. Pero Noboa parece que no solo se le asemeja a Nayib en querer aplicar la mano dura, sino también en buscar hacer pactos por debajo de la mesa. Y escuchen esto. Tanto Colón Pico de los Lobos como la plataforma ciudadana SOS Cárceles avisaron que hay una alianza secreta entre el régimen actual y los choneros de Fito. Esta ola de furia que acecha Ecuador le sirvió como anillo al dedo a Noboa para poder aplicar el plan Fénix y vencer la resistencia opositora. No me sorprendería. Ocurrió lo mismo en El Salvador hace un par de años y poco después se descubrió que Bukele había hecho pactos con las maras. Lo tratamos todo en nuestro segundo documental sobre el personaje. A veces la historia se repite. Los invito a contribuir en www.patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo siga siendo posible. Quienes apoyen desde $5 mensuales tienen acceso a informes, conferencias, análisis y entrevistas exclusivos que ya no están disponibles para todo el público, solo para quienes nos apoyen allí. También pueden hacerlo a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o Mercado Pago. Links en la descripción y en el comentario fijado. El periodismo independiente necesita de ti para seguir existiendo. Sin más, estimados amigos, profundizaremos pronto sobre este tema y me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors.
Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.